norma tiene también la importancia de que está dejando fijado un concepto, y es que las transacciones en divisas en el país se autorizan de manera temporal, en tanto las condiciones del país así lo requieren. Está fijando un concepto de temporalidad porque no hemos para nada desechado el objetivo de, en algún momento, cuando las condiciones lo permitan, pues poder recuperar un entorno monetario donde el peso cubano sea realmente el centro del sistema monetario y financiero. Hay una segunda norma que establece el Banco Central de Cuba que se refiere a todo el mecanismo y procedimiento para que, una vez que se ha decidido asignar determinado nivel de divisas a actores económicos que no generan esas divisas y que las requieren para, por supuesto, actividades priorizadas por el país, pues esa asignación se lleva a cabo a partir de un instrumento que hemos llamado asignación de capacidad de acceso a las divisas. Esa es, vamos a decir, el compromiso que adquiere la Caja Central del Estado con ese actor económico al cual se le han asignado determinados recursos en divisas para que pueda ejecutar esa operación para la cual se le han asignado esos recursos. ¿Cuántas palabras para decir que después de pasarse 66 años persiguiendo a la inversión privada y persiguiendo al dólar, no han podido nunca crear una moneda confiable, y entonces no les queda otra que habilitar lo que parece que ya es un hecho, y es que la gente necesita dólares y usa dólares para vivir? Claro, los que pueden acceder. Esto se publicaba, si no me equivoco, el miércoles en la Gaceta Oficial de Cuba, una serie de resoluciones. Vamos a ver ahora justamente esta publicación en la Gaceta del Estado, allí del parte del régimen cubano, que daba cuenta de esta resolución. Si no lo tenemos, me avisan. Y más allá de esta publicación, ahora sí, perfecto, ahí está, Gaceta Oficial, ahí lo podemos ver. Ministro de Economía y Planificación, resolución 140-225, Banco Central de Cuba. Bueno, las resoluciones que justamente van en este sentido. Ahora, uno ve, escucha y dice, bueno, se va a poder utilizar entonces más dólares. Sin embargo, esto es buenísimo. Breve, el ministro de Economía diciendo que sí, vamos a habilitar el uso de dólares, pero el objetivo, a final de cuentas, va a ser la desdolarización. Escuchalo. Los servicios fundamentales a la población siguen siendo en pesos cubanos. Siguen siendo en pesos cubanos, y la voluntad a futuro es, en algún momento, también desdolarizar totalmente la economía. Desdolarizar totalmente la economía, dolarizándola. Cosas que son difíciles de entender, por eso lo convocamos a Miguel Alejandro Hayes, que es economista, que es coordinador del Instituto de Investigaciones Cuenca del Caribe y que tiene la gentileza de atendernos. Miguel, ¿cómo estás? Acá Darío Misraji te saluda. Hola, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, más allá de que después te quiero preguntar esta situación de que se dolariza para desdolarizar, que me cuesta entenderlo, vamos a lo concreto de qué es lo que habilitó el régimen en materia de divisas. Sí, bueno, yo creo primero que de manera general ha habido en los medios cierta confusión, no por nada malo, sino por lo caótico que es difícil, que es la realidad cubana. A la hora de entenderlo no se ajusta a la típica institucionalidad económica de cualquier país latinoamericano o de cualquier país más o menos del mundo occidental en materia de cómo se estructura la economía. Entonces, para esto yo creo que hay que tener en cuenta primero que este nuevo decreto en realidad lo que hace es formalizar lo que ya está ocurriendo de manera general y hacer un nuevo decreto que, en mi opinión, prácticamente no cambia nada de lo que está establecido también legalmente. Es decir, cuando uno lo revisa, ve que todo eso está ocurriendo y está aprobado en decretos anteriores. Por eso yo digo, he oído cierta confusión, porque desde el punto de vista sustancial hay muy pocos cambios. Yo diría que ningún cambio sustancial en materia de práctica y en materia de lo legal. Porque digo incluso de lo legal,
porque yo solo encontré de manera significativa un pequeño cambio que pueda tener un impacto, y es el desplazamiento, un movimiento dentro de quiénes son las instituciones más importantes en la mal llamada asignación de divisas en Cuba, que es algo muy técnico y sin importancia, que es que antes lo hacía el Banco Central con el Ministerio de Economía y Planificación, siendo el centro el Banco Central, y ahora el centro pasa a ser el Ministerio de Economía y Planificación, que en última instancia son dos entes gubernamentales, porque en Cuba el Banco Central se subordina al gobierno, o sea, la autoridad bancaria no tiene ningún tipo de independencia. Entiendo. Entonces, acá, a ver, no entiendo. Vamos del principio. Entiendo lo que me estás explicando, de que No los problema. hechos no cambian nada. Lo que no entiendo Ahora vamos a ver entonces los es hechos. para qué publican una gaceta que permite que todo el mundo diga, pero entonces se están dolarizando. Claro, vamos a ver los hechos para explicar, ¿no? Porque, bueno, no cambia nada. Bueno, en primer lugar es el tema de la circulación interna del dólar. Bueno, en Cuba el dólar circula de manera extraoficial hace más de 30 años, y de manera oficial desde hace casi 30 años también, cuando abrieron las primeras tiendas en dólares en la década de los 90. Ahora, para traerlo a la actualidad, ya en los últimos 2-3 años se han estado viendo tiendas en Cuba de cara al consumidor final que venden directamente en dólares. De hecho, se hizo un escándalo en los medios que en Cuba devolvían, cuando uno compraba en efectivo, en las tiendas que usaban efectivo, devolvían caramelos, o sea, dulces, golosinas de niños, en vez de dar centavos, kilos, monedas de 25 centavos, quiero decir. Es decir, ya esa dolarización está ocurriendo, existe ya el intercambio en dólares entre los actores privados de la economía cubana y los actores estatales y militares. Yo creo entonces, también ya existe la asignación central de divisas a la economía cubana, un mecanismo arbitrario donde un ente estatal, ya sea el Banco Central, el Ministerio de Economía y Planificación, decide a qué empresa darle divisas para que pueda operar. Todo eso ya está en la economía cubana de hace años, y algunos de esos fenómenos desde que triunfó la Revolución Cubana. Donde creo yo que pudiera estar el cambio, y es que la Gaceta, esta publicación, este documento legal, en realidad viene, en realidad no. Lo más importante aquí yo creo que es generalizar el fenómeno. ¿Por qué? Porque no todas las tiendas en Cuba operan directamente en dólares, o sea, aceptan efectivo en dólares, por ejemplo. Es decir, es para intentar hacer lo más masivo posible esta dolarización. Pero de que ya existe, de que ya estaba ocurriendo, incluso tenía curso legal, es decir, es algo que estaba ocurriendo, no hay grandes cambios. Entonces creo que la medida es esta, expandir, y del otro lado está el hecho de que quizás entretener, esto es algo que hay que tenerlo siempre en cuenta en Cuba, entretener a la opinión pública. Si abrimos los titulares, vamos a ver que están en todos los lugares. Cuba dolariza la economía. Está dolarizada de los años 90. Claro. Cuba va a vender directamente en dólares a la ciudadanía. Ahí estamos pasando imágenes de una tienda, la tienda, si mal no recuerdo, Tercera y 70 en La Habana, que es la tienda donde se paga con dólares en efectivo y devuelven los caramelos. O sea, ya todo está ocurriendo. Entonces también nos ocurre esto, nos entretienen, porque en Cuba hay otros grandes problemas mucho más significativos, y esto no va a cambiar nada en la realidad. La economía cubana ya está dolarizada de facto y de ley. Clarísimo, clarísimo. Ahora sí, Miguel, última pregunta, probablemente la más compleja. La sensación es que Cuba atraviesa la peor crisis económica de su historia, la falta de divisas, lo que está ocurriendo a nivel de la crisis energética, que no tiene, creo, parangón en ningún otro lugar del continente. Y la sensación es que con Venezuela en una crisis cada vez más grave, con el turismo tan complicado desde la pandemia, ¿tiene salida la situación económica que está atravesando Cuba? ¿Qué salidas le ves? ¿Qué escenarios le ves? Ahora hay un poco más calmado ahora con el tema de la crisis. Yo primero prefiero llamarle siempre colapso económico, se ajusta más. Colapso económico en determinados espacios, digamos, académicos, suele referirse a cuando una economía tiene una infraestructura en un estado tal de destrucción que el país no tiene la capacidad de reponerlo. Es el caso de Cuba, una infraestructura colapsada, no hay que dar grandes explicaciones, solo basta mirar el tema de los apagones acá para ilustrar. O sea, los cortes de electricidad prolongadísimos y la incapacidad del régimen cubano. Entonces, yo creo que la respuesta está ahí. En América Latina, que fue muy común hace ya varias décadas, por ejemplo, los años 60, comprender que un país sin una sólida infraestructura, o al menos un intento de esta, es imposible desarrollarse. Hablamos de las escuelas desarrollistas, las escuelas de la CEPAL.
algo que se aprendió. En el caso de Cuba, esto se puede aplicar. Cuba no tiene infraestructura sobre la cual se pueda construir un país que funcione. Y al mismo tiempo el régimen cubano no tiene la capacidad de generar ese dinero, ni siquiera tiene planteado la posibilidad de generar el contexto político para que ese dinero venga al exterior. Hay que recordar que la infraestructura de un país no se construye con pequeños montos de inversión privada, sino que viene siempre de grandes financiamientos externos, dígase Banco Mundial, los bancos interamericanos de desarrollo, o sea, una instancia bancaria internacional destinada y creada para este tipo de proyectos, no es con la pequeña o la gran incluso inversión privada. Entonces tampoco está el contexto político para que el régimen cubano pueda acceder a algún tipo de financiamiento para comenzar una reconstrucción. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de salida al alcance del régimen cubano y que incluso un cambio de régimen por sí mismo no podría dar una solución, porque un cambio de régimen no estaría creando por sí solo las bases para que venga ese capital. Es decir, Cuba necesita para salir de este estado un cambio de régimen como condición necesaria, y no voy a decir como condición suficiente, pero bastante cercano. El hecho de que Cuba se integre a la economía internacional, a los mecanismos de cooperación y de financiamiento internacional, por supuesto con todos los riesgos que ello implica, con toda la negociación y el forcejeo, pero no hay otra manera porque la principal necesidad es del financiamiento. La cantidad de dinero necesario, Cuba no puede generarlo, ni Cuba ni su diáspora por sí sola. Entonces la salida está por ahí. El resto es ir probando fórmulas que no van a tener un impacto significativo, que no van a revertir la situación de escasez. Cuba necesita aumentar en alrededor de 20.000 millones de dólares sus exportaciones para que logre tener un impacto mínimo en la pobreza. Sin embargo, esa cifra es impensable y aún así sería insuficiente para revertir el daño estructural. Lamentablemente es así, aunque muchas personas todavía insistan, incluso en el marco de la oposición, en jugar con la idea de la reforma, en jugar con la idea que un cambio de régimen por sí solo sería la solución. Y lo cierto es que la economía ha estado en un punto de destrucción que ya un cambio de régimen ni siquiera por sí solo es suficiente. Qué panorama desolador, realmente desolador que tienen por delante los cubanos. Miguel, te agradezco muchísimo la claridad para explicarnos. No, gracias a ustedes. Un gusto, de verdad.